Los parientes de Esther desarrolla su trama argumental a través de 16 capítulos ordenados cronológicamente, con muy pocas interrupciones hacia el pasado, donde se cuenta la historia de Gregorio Camero y sus 3 hijos, la adolescente Hortensia y los pequeños Emilia y León, a partir del momento en que Esther Callejas, la madre fallecida tras una enfermedad fulminante, ha sido enterrada y solo quedan en la casa un puñado de parientes incómodos que parecen multiplicarse a cada rato y aparecen de manera imprevista como magnetizados por el aroma del café, la buena tertulia garantizada y el olor chisporroteante de la carne asada que prepara Doris, la criada, en la cocina de la familia Camero. El narrador centra su atención no solo en el dolor inevitable provocado por la muerte de Esther, sino también en la miseria tenaz con que los Camero tienen que sortear las 1001 carencias del día a día, en donde las calamidades parecen multiplicarse alegremente, sobre todo por culpa del carácter avasallador e intrometido de los parientes más cercanos de la difunta, el núcleo conformado principalmente por los hermanos y hermanas Callejas, quienes se presentan ante el lector como defensores acérrimos de los valores representados por el catolicismo de misa dominical y limosna mensual, partidarios de la unidad familiar inquebrantable siempre que se cumpla con los preceptos de la Iglesia Católica y las buenas costumbres de la sociedad capitalina, convencidos de la necesidad de las jerarquías sociales y el mantenimiento de un status quo que no debe alterarse, seguidores a pie juntillas de la preservación de las tradiciones individuales y colectivas, en permanente litigio con los cambios visibles que se están gestando en una ciudad que ha dejado de ser provinciana, casi la matriz de los grandes pueblos colombianos, para convertirse en uno de los símbolos latinoamericanos del triunfo imparable del neoliberalismo económico, con todas sus virtudes publicitarias y sus innumerables trampas económicas que trazan las múltiples contradicciones de la modernidad. Desde el primer momento, Fayad explora con un gran virtuosismo técnico la imagen agresiva y usurpadora de los parientes cercanos y lejanos de Esther, como si fuera una plaga invasora que trata de colonizar el hábitat ajeno, conformando un juego de parentescos extraños e insólitos dentro de la lógica familiar, porque incluye a miembros remotos que no conocen a la difunta, ni tampoco al viudo que ni siquiera sitúan en su casa, aunque acuden por obligación parental al velatorio durante varios días, en un número deliberadamente indefinido para comer de forma pantagruélica, pasar el rato de sabrosa tertulia hablando de la actualidad política y social, consumir grandes dosis de café negro, tengo entre paréntesis tinto, e incluso echar una partida a las cartas como si estuvieran en una taberna o en un mesón de la Bogotá festiva, mientras toman un trago de ron o de aguardiente como una forma de pasar un buen rato de ocio, olvidando, en última instancia, la razón dolorosa por la que se reúnen de forma espontánea en la casa de la difunta Esther. Por paradójico que resulte, en este arranque formidable de la novela, el luto ha sido sustituido por el vicio y el bullicio de la extraña parentela de los Callejas y sus allegados que gravitan sobre el hogar humilde de los Camero como si fueran una bandada de aves carroñeras. Los parientes de Esther es una novela donde el perfil psicológico de los personajes y la ambientación de sus diferentes líneas argumentales son más importantes que la acción que se narra entre sus páginas. Es, en cierto sentido, una novela de ambiente, una ficción urbana que genera una atmósfera escorada hacia el pesimismo y la desesperación, donde todo parece sujeto a la estética del deterioro, en donde todo cambio supone un empeoramiento en la calidad de vida de sus personajes y entre sus páginas no ocurren grandes cosas y al mismo tiempo ocurre lo más importante,
como es la supervivencia de la familia Camero como correlato de un mundo urbano que está siendo continuamente golpeado por la indolencia de una sociedad que deja su destino en manos de la economía neoliberal, adelgazando las estructuras del Estado, maltratando económicamente a los empleados públicos, recortando las prestaciones sociales y laminando la ayuda económica básica para que la educación y la sanidad pública funcionen adecuadamente. Sin grandes aspavientos y con un tono reposado que araña la sensibilidad del lector, la trama argumental se desarrolla progresivamente desde las mil tachuelas y zancadillas de la escurridiza cotidianidad, sin grandes altibajos y desniveles emocionales, creando desde el detalle circunstancial y el diálogo conciso y justo perfiles humanos, psicológicos y literarios de una gran complejidad y riqueza que forman ya parte de la memoria sentimental de la mejor narrativa colombiana. En Los parientes de Esther encontramos trazadas las guías principales de Bogotá, con sus calles, plazas, edificios, establecimientos y barrios que muestran al unísono a una capital pujante y a un espacio urbano en continuo deterioro, contradicciones de gran valor literario que pueden ser detectadas gracias al movimiento de los personajes que se mueven continuamente en la búsqueda afanosa de nuevas oportunidades, lo que propicia la visión directa y descarnada de la ciudad en cualquiera de sus dimensiones. Así, por ejemplo, gracias a los desplazamientos de Gregorio Camero, quien acude puntualmente a su puesto de trabajo como empleado público en las oficinas del Ministerio, obtenemos una visión casi cenital y panorámica de la ciudad, con sus calles céntricas y llenas de escaparates y reclamos publicitarios, o las de la periferia, convertidas en callejones que parecen mingitorios públicos, auténticos vertederos de basura, en donde la supervivencia adquiere tintes épicos en medio de la suciedad y la cochambre. La mirada del narrador, a través de su protagonista, permite certificar la importancia simbólica de los grandes emblemas arquitectónicos de la urbe, sus interminables avenidas por donde circulan frenéticamente los coches y autobuses, la lucha por entrar en el bus o conseguir un taxi en los días de lluvia, cuando todos son prisas e inconvenientes, el discurrir de la vida cotidiana en los barrios humildes, con sus fachadas amenazantes y los cordeles de las ventanas rotas llenos de ropa tendida, las tertulias interminables en los cafés desde donde se trata de arreglar el pequeño mundo del hombre, y el humo como metáfora de la tradición y de la modernidad, el humo del café, el humo del tabaco, el humo de los coches o el humo de las fábricas, el humo que reúne a trabajadores y a jubilados, a pícaros y a maleantes de todo pelaje y condición, que buscan refugio entre sus mesas y sus ruidos, en la sobremesa o al caer la tarde, como apuntalando toda una imaginería que recuerda inevitablemente a la estética del cine neorrealista italiano, fundamental en varias generaciones de escritores europeos y latinoamericanos.